¿Estamos ahí, no? Veamos. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y sigue diciendo también. Leamos el verso 18. Quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es su lugar. ¿De qué va a hablar el hermano aquí? Pregúntense. ¿Del bautismo? ¿O de qué? Dice que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a quienes, a los que creyeren. Y narra allí las señales que van a acontecer en la vida del que creyó, que le puede suceder y lo que puede hacer. De eso vamos a hablar, no del bautismo, de los dones espirituales en la iglesia. Reflexionando un poco sobre estas señales, dice el Señor, le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, que echarían fuera ¿qué cosa? Demonios, hablarían nuevas lenguas, sanarían enfermos, muchas cosas. Solamente debemos preguntarnos, ¿esas señales estaban nada más para el tiempo de la era apostólica? Esos dones en la iglesia, o hasta el apóstol Pablo. ¿Hasta qué tiempo, no? ¿Hasta qué tiempo creemos que esas señales podrían estar? ¿O serían permanentes en la iglesia? Permanentes. Gracias, hermano. Si dijéramos permanente, ¿por qué cuando hacemos oración en el nombre de Jesucristo no sanamos, hermanos? ¿O no nos sanan? Seguimos con la enfermedad. ¿Qué razón evita eso? ¿O qué es lo que falta? Confianza. Hermanos, yo sé que todos tenemos fe. Porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pudiera estar haciéndonos falta?
o qué es lo que hay que evita que esas maravillas se manifiesten entre nosotros. Primera a Timoteo. La historia cuenta que hubo hombres que aún después, como 200 años después de Jesucristo, resucitaron muertos. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. En el principio del Evangelio, o en el tiempo de Jesucristo, o la era apostólica, quizás no había tanta manifestación de apostasía. Tanto movimiento que distrayera la mente. Y eso no hacía que dudaran de la fe, de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede hacer en nuestra época el que dudemos de la palabra de Dios? Pero sí miramos que tenemos fe. La ciencia, la tecnología, la preparación intelectual, son argumentos que usan el espíritu de error y siembra la duda en nosotros, y eso hace que nuestra fe no sea firme, genuina. ¿Por qué? Porque confiamos más en la ciencia que nosotros sabemos, en la tecnología que nosotros conocemos, en la enseñanza intelectual que nosotros sabemos que existe. Por eso el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo, sería por los años 40, 50. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. De demonios. ¿Qué tanto puede haber en nosotros de error? ¿O no hay error en nosotros?
Eso es lo que nosotros tenemos que detectar. Porque si no, nos podemos pasar toda una vida aquí en la iglesia y nunca vamos a tener los dones del Espíritu. Primeramente vamos a analizar a quiénes puede dar el don del Espíritu nuestro Señor. ¿A quiénes creemos nosotros o pensamos en eso? Hechos de los Apóstoles nos va a dar una pista. Capítulo 5. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Quiénes son los testigos aquí? Los apóstoles. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. De una escala del 1 al 9, hermanos, ¿en qué categoría me encuentro en obediencia a Dios? ¿En qué escala? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué tan obedientes somos a su palabra y que queremos el Espíritu de Dios? Tener un don, cuando menos. Porque los apóstoles están diciendo aquí, somos testigos de Jesucristo. Y el Señor da el Espíritu a todos los que le obedecen. ¿Cuáles dones, hermanos? ¿Qué dones vamos a adquirir del Espíritu de Dios? Primero a los Corintios, capítulo 12. Verso 8 y verso 9. Pero a la verdad a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vamos a entendernos. ¿Para qué queremos nosotros estos dones espirituales? ¿Sí se acuerdan de aquel mago que miró que los apóstoles pudieron poner las manos? ¿Y qué ofreció? Y dinero. Déjenmelo a mí también. ¿Para qué lo querían? Para hacer su negocio. Para bien propio, ¿verdad? Para crear intereses.
Y nosotros, amados hermanos, ¿para qué queríamos un don del Espíritu? ¿Para hacer negocio? ¿Para mejorar la obra del Señor aquí? ¿Para qué? ¿En qué lo utilizaríamos? Si no tenemos en qué utilizarlo, ¿es necesario? Sí, es necesario para las gentes. Es como si a mí me ofrecieran una computadora y yo para qué la quiero si no la sé usar. ¿Verdad? Ahí va a estar nomás. Entonces, es lo que nosotros estamos pensando. ¿Para qué quiero ese don espiritual? Y si yo lo quiero, ¿qué necesito hacer? Voy a hacer como aquel joven que le dice al maestro, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, pero él se defiende y ya los he guardado desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Y es lo que nosotros también necesitamos pensar, analizar nuestra vida. Si yo quiero un don espiritual, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿En bien de quién? De estos dones, ¿cuál le gustaría tener, hermanos? Palabras de sabiduría, que usted fuera sabio en hablar, que siempre tuviera la palabra sazonada, Sí, y esa manifestara a los hermanos. sí, a todos. ¿O cuál? Palabra de ciencia, el don de la fe, ¿qué otro? El don de sanidades. ¿Verdad que hay muchos hermanos que no vienen porque están enfermos? Y si alguien tuviera aquí el don de sanidad, hermanos, ¿y va a haber enfermos en la iglesia? Estaba una niña que le enseñaron a que con la acupuntura se solucionaba su problema, todo lo que tuviera, se caía o golpe o dolor, lo que fuera. Así que se cae diciendo, y luego vamos con la acupunturista porque ella me va a sanar. Cualquier cosa con la acupunturista, ya la acupuntura era su medio favorito para sanar. Nosotros, ¿qué preferencia tenemos al venir a la iglesia? Vamos a ver que no tenemos preferencia, hermanos.
¿Por qué? Porque lo mismo nos da estar aquí que estar en nuestra casa. No pasa nada. Bueno, son cosas que aparentemente no afectan nuestra fe, no afectan nuestra espiritualidad, no cambian nuestra rutina de ser. Y seguimos siendo, como dice la canción, el mismo. El mismo personaje. Si nuestro objetivo fuera alcanzar un don espiritual, nos preocuparíamos. Es como cuando como padres tenemos un objetivo, vamos a darle una educación a nuestro hijo, a nuestra hija. Vamos a pasar hambre, desvelos, pero ella va a ser no como nosotros, sino que sea una persona importante, intelectual, ¿verdad? Y como padre se esfuerza uno para que el hijo alcance eso y no tenga la misma vida que uno llevó, porque quiere uno que ellos lleven otra vida. Pues así debiera preocuparnos nuestra vida espiritual. De esa manera nosotros debemos ir hacia adelante, lograr éxito en lo espiritual. Si el Señor tiene estos dones, y decimos nosotros que no fueron limitados para el tiempo de los apóstoles o para la primera iglesia primitiva, y que están con nosotros, la interrogante es ¿por qué ya nos dan esas señales? Y miramos que estamos viviendo el tiempo del cual habló el apóstol Pablo, de apostasía. Y que esa apostasía ha llegado a nuestra mente. ¿Sí? Porque somos más constantes con la tecnología, más constantes con la ciencia intelectual y no con la espiritual. Hemos olvidado lo espiritual. ¿O lo estamos olvidando? Entonces necesitamos nosotros mirar qué tan cerca podemos estar de los dones espirituales. ¿Y ellos para qué los queremos? Nos va a servir para perfeccionar nuestra fe, nos va a servir para ser mejores en nuestro ministerio espiritual, para obedecer mejor la voluntad de Dios. Para eso son los dones espirituales, para manifestarlos en su iglesia. Nuestros hermanos, les decía, están ausentes por enfermedad. Si tuviéramos el don de sanidad, iríamos, reprenderíamos la enfermedad que le agobia y el hermano estaría agradecido con nuestro Dios aquí. ¿Por qué? Porque le dio sanidad.
gracias al don que tenga nuestro hermano que se preocupó por adquirir. ¿Para qué más? Para dar testimonio. Ay, sí, nosotros íbamos a ser elocuentes en dar testimonio que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Nosotros íbamos a anunciar la palabra con autoridad, sin temor, porque el Espíritu nos iba a dar la palabra que teníamos que hablar. Dar a conocer al Señor, a Dios también. Entonces tendríamos la sabiduría necesaria para hablar de la resurrección de Cristo y con autoridad. Entonces miramos que sí son necesarios que estén en la iglesia esos dones. ¿A quién se los vamos a dar? El Señor, los apóstoles dijeron, el Señor lo da al que le obedece. Pone límite. Aquí es donde nosotros miraremos que nos falta más obediencia. ¿Para qué me serviría a mí la palabra de ciencia? ¿Qué es palabra de ciencia? ¿Ser un científico que iba a inventar cosas? ¿Aparatos? ¿Un buen médico que iba a hacer grandes operaciones en el cuerpo humano? Entonces, ¿cuál es esa palabra de ciencia? ¿Conocimiento intelectual? Es un conocimiento sobrenatural que viene de Dios. Y que eso sirve o revela hechos que suceden y que no los miran. O aquí es donde nosotros necesitamos, pues, o revela los secretos de las personas, ¿no? Lo que nosotros no queremos que salga a la luz del sol. Entre nosotros nos podemos engañar que no cometemos pecado, pero el que tiene este don, no lo podemos engañar porque lo saca a la luz. Y sí que nuestro Dios le da el poder de ser omnipresente. ¿Sí se acuerdan de aquel hombre que fue a pedirle a Naamán cosas materiales? Y cuando se presenta ante el profeta Eliseo, le dice: ¿no estaba mi corazón contigo allá? ¿Dónde está lo que te di? No me dio nada, lo escondiste. Dice que él vio todo lo que hizo sus criados y ¿dónde lo escondió?
se acuerdan de aquel profeta también, que ungió a Saúl por rey, pero Saúl no iba a ese propósito, a esa ciudad, sino que iba buscando unas asnas. Y le dice: no te preocupes, tu padre ya encontró las asnas, estaban en aquel lugar. Y él obedece a nuestro Dios, el profeta, y unge a Saúl como rey. Y de ahí le dice: cuando te regreses vas a encontrar esto y esto, y hazlo, lo que esté a tu mano. Esa es palabra de ciencia que revela cosas y también hechos. Vamos a tener una porción de la Escritura. El segundo libro de los Reyes. Capítulo 5. Verso 20 hasta el verso 27. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre él: sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y como le vio Naamán que venía corriendo tras él, apeóse del carro para recibirle y dijo: ¿va bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decir: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 mancebos de los hijos de los profetas. Ruégote que les des un talento de plata y sendas mudas de vestidos. Y Naamán dijo: ¿sí estamos atentos? Y Naamán dijo: ruégote que tomes 2 talentos. Y él le consignó y ató 2 talentos de plata en 2 sacos y 2 mudas de vestidos, y puso las puestas a 2 de sus criados que lo llevasen delante de él. Y llegado que hubo a él un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y guardólo en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y púsose delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no fue también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Lo pudo engañar? No. Gracias. Pues esa es palabra de ciencia, ¿no? Que te revela hechos de otras personas o secretos, y que cuando vienen adelante la presencia del que tiene esa palabra, no lo pueden engañar, porque él ya lo visualizó antes. ¿A quién le gustaría tener eso, ese don? ¿A nadie?
pues serviría muy útil en la iglesia. Sí. Que alguien tuviera este don especial. Sí. Vamos a hablar de nuestra fe. Si yo les pregunto si tienen fe, me van a decir que sí, y yo no sé que sí tenemos fe. Porque hemos aceptado la palabra de Dios. Hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero esa no es del Espíritu Santo, esa fe. Esa es fe natural, que nace de nosotros. Si nosotros tuviéramos el don de la fe, entonces sí, haríamos algo especial. ¿Cómo dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y no se ven, la demostración de las cosas que no se ven y que salen a la luz. Esa es la fe auténtica. Si nosotros estamos en fe, Mayor viene a trabajar nuestra fe, pero vemos que esta fe es natural. Le pedimos al Señor en su nombre: Señor, tu palabra está diciendo que lo que pidan, porque soy iglesia de Dios, soy pueblo de Dios, en tu nombre tú lo harás. ¿Y por qué me siento rechazado? ¿Por qué no acepta la petición de auxilio que estoy pidiendo? De sanidad. ¿Qué le falta a mi fe? El que tenga el don de la fe dice que pide cualquier cosa y se le concede. Y sí que esta fe va mucho más allá de la fe que se manifiesta y que solo los ministros pueden llevar a cabo con autoridad. Cuando alguien está enfermo, dice, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Esa es una fe, hermanos, natural. Que yo pida o solicite a un ministro que venga a hacer esa labor. ¿Sí? Que ore por mí, que pida al Señor. Y la oración de fe dice bien, muy claro, y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de fe sanará al enfermo. ¿Acaso se equivocó el escritor Santiago, capítulo 5, verso 13 al 16? Que yo llamo al anciano de la iglesia para que ore por mí. Fíjense bien a mi mente
aquel momento cuando Cristo estaba en Galilea. Y dice la palabra del Señor, y no hizo muchos milagros allí. ¿Por qué? Por falta de fe de los que estaban en Galilea, no por falta del maestro. Por la incredulidad que había en ellos. Entonces, el enfermo va a sanar si quita su incredulidad. Y a eso la palabra del Señor le llama apostasía. No, pues si mejor hubiera ido con el doctor que estudió ciencia, que tiene conocimiento, a lo mejor nomás me hubiera dado una pastilla y ya rápido va a estar bien. ¿En quién confía más? En la ciencia, ¿no? La intelectual, en el de conocimiento humano. ¿Y cómo le podríamos llamar? Incredulidad o apostasía, porque escucha espíritu de error. Entonces, es lo que nosotros debemos de entender. El que tiene el don de la fe, en el nombre de Jesucristo, hace maravillas. Vamos a mirar un ejemplo y con esto vamos a parar, ya va a ser la 1 de la tarde. Hechos capítulo 3. Versos 6 y 7. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y luego fueron afirmados sus pies y tobillos. Era un hombre cojo, el que se le había pedido sanidad, mas dice que vio que tenía fe para ser sano y le estaba pidiendo limosna. Pero no tengo eso, mas lo que tengo te doy. Sanidad. Lo levantó. ¿Tenía fe que el apóstol Pedro? Tenía el don del Espíritu. ¿Tenía fe el que estaba enfermo? Sí. Y esa fe le sirvió para ser sano. Entonces, es lo que nosotros necesitamos, hermanos, una fe firme, no tan variante, no enfermo, una fe que mueva montañas. ¿Sí? Para que nosotros podamos manifestar la dirección completamente del Espíritu de Dios. Que quisiera regañar un árbol y que estuviera seco después, como lo que hizo Cristo con la higuera. ¿Verdad? Todos necesitaríamos hacer milagros, pero por parte de Dios, pero no como decía nuestra hermana Irma, que hizo aquel mal para bien propio, para hacer negocio, sino para dar testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios es su Padre y también nosotros sus hijos. Dios los bendiga.